Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Seguirán las alzas en la gasolina. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció que vienen reajustes al precio de la gasolina por lo menos durante 2 años más. Les contaremos cuánto suman las alzas aprobadas hasta ahora y analizaremos esta política de precios con el ex viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño. La inflación altera el consumo habitual. Un estudio de Kantar revela en qué rubros siguen ahorrando los hogares a la hora de comprar y por cuáles productos están sustituyendo algunos artículos. Analizaremos el informe con un experto de esta compañía. Nuevo balance de producción. La Agencia Nacional de Hidrocarburos reportó un incremento en la extracción de petróleo durante marzo de este año. Sin embargo, bajó la producción de gas. Les tenemos todas las cifras. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la política del gobierno de seguir reajustando el precio de la gasolina corriente, lo que ya generó la 8ª alza consecutiva mensual. A partir de hoy, el reajuste aprobado fue de 600 pesos por galón, algo que toma por sorpresa a mucha gente en el país. Nuestro director Henry González nos cuenta cómo han sido estos incrementos durante este gobierno. Veamos. Pues no solamente completamos 8 meses de alzas continuas, sino que estos incrementos han sido cada vez más fuertes. Miren ustedes esta gráfica que les preparamos. En septiembre del año pasado, cuando todavía no había comenzado esta racha de alzas, estaba el galón en promedio en 9.180 pesos en Colombia. En octubre fue la primera alza de este gobierno de 200 pesos en el galón de gasolina corriente. Noviembre otros 200, diciembre 200 más, en enero ya subió a 400, en febrero de nuevo 250 pesos, marzo y abril cada uno con un alza de 400 pesos y nos sorprendieron ahora en mayo con un alza de 600 pesos. En total esas alzas suman 2.650 pesos y así las cosas, ya el galón de gasolina corriente, el precio promedio en el país está en 11.767 pesos. Claro que los precios varían de ciudad en ciudad y dentro de cada ciudad porque hay libertad vigilada de tarifas. En Bogotá, por ejemplo, el precio de referencia está en 12.173 pesos para mayo, Medellín 12.111, Cali 12.211 pesos, Barranquilla 11.847, Cartagena 11.805 pesos, Bucaramanga 11.920, Villavicencio 12.273, que es por cierto la más cara del país en este momento, Pereira 12.154, Cúcuta, que es zona de frontera y está subsidiada, 10.225 y Pasto 9.916, siendo en este momento la más barata por razones del bloqueo que hubo por un derrumbe de la vía y que llevó al gobierno a aliviarles un poco la situación. Ahora bien, con esta racha de alzas uno escucha a mucha gente decir que ya tenemos la gasolina o una de las gasolinas más caras del mundo, pero las cifras dicen lo contrario. El portal especializado Global Petrol Prices nos muestra que Colombia está entre los 20 países del mundo con gasolina más barata. Miren ustedes, la más barata en este momento es en Venezuela, donde un litro de gasolina vale $0,004. Luego está Irán, luego viene Libia y así viene una serie de países, en general todos países con mucho petróleo que pueden subsidiar la gasolina. Colombia está entre los 20 países con gasolina más barata, en el lugar 19, donde la equivalencia es de $0,6 por cada litro. Y luego está Ecuador, que ocupa el lugar 20 en esta lista. El precio mundial es entonces en promedio de $1.3 por litro. Nosotros ya dijimos estamos en $0.6, o sea, menos de la mitad del promedio mundial. Pero entonces, ¿cuáles son los países que realmente tienen la gasolina más cara? Miren ustedes esta gráfica. En este momento es Hong Kong, donde un litro de gasolina vale $2.9. Luego está Islandia con 2.3, Mónaco con 2.2 y así todos estos 10 países donde también están Barbados, Francia, Grecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia y República Centroafricana. Todos ellos con el litro por encima de los $2 y casi hasta 3, como ya lo hemos visto.
Y el propio ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, explicó hoy las razones que tiene el gobierno para encarecer la gasolina corriente. Dijo que se trata de una política para acabar los subsidios al combustible que durante muchas décadas han existido en Colombia, pero que no llegan propiamente a los hogares más pobres. Sí se están subsidiando, dicen desde el gobierno, hogares de ingresos altos. El gobierno ajustó el precio de la gasolina. Ustedes siempre han preguntado que si el gobierno está interesado en mantener la regla fiscal. Ese es el mejor ejemplo de que queremos mantener la regla fiscal. Para el mayor nivel de riesgo que tiene la regla fiscal hoy es el déficit del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles. Es dolorosa la decisión, pero no podemos volver al populismo del gobierno Duque, que no quiso subir el precio del petróleo y nos dejó el déficit a nosotros. Hoy ese déficit es 32 billones de pesos. Estamos pagando el déficit del año 2022. Ni siquiera se ha empezado a pagar el del 2023. Eso significa que obligatoriamente tendremos que seguir ajustando el precio de la gasolina por lo menos 2 años. Hoy tenemos un desfase con el precio internacional de 4.700 pesos en la gasolina corriente. Por responsabilidad también con los colombianos, no se ha ajustado el precio del diésel. La razón por la cual no se ha ajustado ese precio es porque detrás de él está el movimiento de carga y el movimiento de pasajeros. Entonces, lo que tratamos de hacer es que pese lo menos posible sobre los colombianos de a pie y que solamente en este momento llegue a los colombianos que tienen carga, que es lo que están recibiendo esto. Esa es la razón por la cual el precio de la gasolina va a seguir subiendo todos los meses responsablemente. Repito, tenemos un déficit de 4.700 pesos con el precio internacional. En diésel tenemos un déficit de 8.800 pesos. No lo vamos a tocar. ¿Esa decisión de no tocarlos hasta cuándo? ¿Definida o hay un punto en el tiempo en el que también vaya a tener que subir el diésel? Estamos mirando cómo se va financiando el Fondo de Estabilización y en algún momento habrá que volver a revisar el tema del diésel, pero cuando ya tengamos más controlada la inflación. Por lo pronto, lo que esperamos es que la inflación de alimentos siga bajando y en este momento solo pese la inflación de gasolina, y cuando ya la tengamos controlada o estén asimilados los precios, volvemos a mirar el tema del diésel. Para analizar esa política de desmonte de los subsidios a los combustibles, quiero saludar a esta hora de la noche al ex viceministro de Hacienda, doctor Juan Alberto Londoño, quien participó en el gobierno anterior. Doctor Londoño, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Víctor, un gusto otra vez estar acompañándolos aquí en Signo Pesos y un saludo a toda la televidencia. Doctor Londoño, ¿cómo le parecen a usted todas estas medidas, ¿no? El desmonte en los subsidios a los precios de los combustibles, que dicho en español es el incremento que estamos viendo los colombianos cada mes en la gasolina? Víctor, yo quiero intentar ser muy claro. Yo soy muy crítico de este gobierno, creo que las políticas económicas que han adoptado son a veces equivocadas, pero esta medida tengo que aplaudirla. Yo creo que seguir subsidiando la gasolina es un sinsentido. Yo creo que la gasolina debe llegar a liberarse, y eso quiere decir a que corra la suerte de los precios internacionales del combustible. Entonces creo que, como lo dijo el ministro Bonilla, si bien es una decisión difícil, creo que es una decisión correcta y responsable fiscalmente. Usted está aplaudiendo esta decisión del actual gobierno nacional, pero como escuchó usted ahorita y acaba de escuchar al doctor Bonilla, le dio un varillazo al gobierno anterior porque dijo, mire, este fue un problema que nos dejó el gobierno Duque, fue un gobierno populista, ellos no hicieron lo que nosotros estamos haciendo en este momento. ¿Por qué, doctor Londoño? ¿Por qué no se pudo hacer en ese momento ese ajuste en la gasolina para no tener ese déficit enorme de más de 30 billones de pesos? Víctor, yo quiero hacer como 3 comentarios y claridades ahí. Primero, vuelvo y digo, lo aplaudo, es la medida correcta. Lo segundo que hay que decir es los fenómenos que se vivían en cada momento. Nosotros, primero, afrontamos una pandemia, y cuando la pandemia se dio, para que el mundo entienda y el país entienda, el precio de la gasolina llegó a estar por debajo internacionalmente del precio que nosotros estábamos cobrando. Porque acuérdense que hubo momentos en los que el barril de petróleo llegó a estar
en precios negativos porque la gente no tenía cómo acumular el petróleo. Después de eso viene un momento de reactivación de la economía muy fuerte, en el cual, hay que decirlo, uno tiene que dar muchas batallas. Nosotros teníamos que aprobar una tributaria que, como Víctor sabe, pues el primer intento no funcionó y solo después de la salida del retiro de la primera reforma del 21 y la salida del ministro Carrasquilla, se pudo concertar una segunda reforma y pasa un fenómeno adicional. Se da la guerra de Ucrania que dispara los precios internacionales. Entonces yo creo que el gobierno anterior estaba en un momento muy difícil y estaba dando otras batallas para reactivar la economía y estaba trabajando en esa nueva generación de empleo y en un gasto muy alto en todos los programas sociales que se crearon, y por eso no podía al mismo tiempo atender todas las situaciones. Creo que esa es la respuesta que se debe dar, pero creo que lo que se está haciendo hoy es lo correcto. Es lo correcto, dice usted entonces. Doctor Londoño, vamos a ver esta imagen, ya nos la compartía hace unos instantes Henry González, y es la velocidad de los incrementos, porque aquí como que está el gran debate, porque la verdad, la gran mayoría de centros de pensamiento, obviamente a los colombianos nos está doliendo mucho este incremento en la gasolina, pero la gran discusión entre analistas, círculos económicos, etcétera, es la velocidad. Son los incrementos mensuales. Arrancamos en octubre 200 pesos, para arrancar el año subimos a 400 pesos, después 250 pesos y ya vamos el último aumento en 600 pesos mensuales. ¿Debe ser así de agresivo este ajuste? Porque el doctor Bonilla habla de incrementos durante 2 años, pero si seguimos subiendo 600 en 600, vamos a llegar a los 16.000 pesos que nos equipara a los precios internacionales antes de culminar este 2023. Yo considero que el ajuste que se hizo este mes fue bastante fuerte. No creo que vayan a continuar con ajustes todos los meses en esta situación. Creo que lo van a ir graduando para que sea un poco menor, pero adicionalmente creo que el precio internacional de los combustibles va a seguir bajando. Si ustedes miran hoy, el petróleo cerró cerca de los $72, lo que quiere decir que los combustibles van a bajar y esa brecha se va a ir disminuyendo. Ya no tendremos que llegar a 16.000, sino tal vez a 15.000 o 14.000 pesos, y sigue dándose la tendencia de que el precio del crudo siga bajando. Yo creo que se puede aplanar un poquito ese aumento de los precios, pero sí hay que llegar a un momento en el que no subsidiemos la gasolina. ¿Y por qué? Yo creo que sí es importante. Este gobierno habla mucho de la transición energética y es contrario a una transición energética subsidiar un combustible fósil que además tiene un nivel de contaminación bastante alto. Y eso nos lleva también a la segunda discusión, y es qué hacer con el diésel. Yo creo que el tema del diésel es el más complejo porque si bien es el más contaminante, sí tiene un efecto directo en la canasta básica mucho más alto, porque como lo decían, toca tanto el transporte público como el transporte de carga, y por eso ese se ha mantenido, con lo cual la respuesta que hay que dar es ese déficit de los 32 billones de pesos que se habla del año pasado y el que se genere este año no va a poder cubrirse todo porque se va a seguir generando déficit por el subsidio al diésel, que debería en algún momento también pensar en desmontarse, pero hoy con las inflaciones que vemos pues no es posible. Pero es decir, doctor Londoño, si no se sube el precio del diésel, de la CPM, que es el que impacta directamente a transportadores, sí, mueven los alimentos, etcétera, ¿no vamos a cerrar nunca ese déficit? No se cerraría porque seguiríamos subsidiando el combustible del ACPM o del diésel, entonces siempre habría un pedazo que se estaría desfinanciando y entonces a lo largo del tiempo iría creciendo. Entonces ese también debe en algún momento dejar de subsidiarse. Ahora, el presidente Gustavo Petro hizo durante el fin de semana una declaración que caló mucho, ¿no? Por lo menos en redes sociales, y dice, más o menos explicándole a la gente, mire, con los impuestos que estamos pagando todos, el sudor de la frente, de los campesinos, de la gente más vulnerable, estamos subsidiándole la tanqueada al señor rico que tiene una super Toyota. Eso caló mucho en los mercados, una super camioneta. Y por ahí alguien le respondió en redes sociales también, pero señor presidente, yo tengo una pequeña moto, no tengo una Toyota y a mí esto me está golpeando también. ¿Cómo interpretar eso? Porque, claro, se está subsidiando a unos sectores ricos, pero también tenemos, yo creo que más de 9, 10 millones de motocicletas en el país circulando, donde la gente las necesita para
para movilizarse, para hacer su vida cotidiana. Víctor, lo que usted dice es completamente cierto. Lo que pasa con el tema de los subsidios generalizados es que entran a cualquier parte de la población. Y se lo voy a poner con otro ejemplo que en estos días ha estado muy interesante, y es lo mismo del IVA. Cuando subsidian el IVA o no se le pone IVA a ciertos productos, tanto yo que pueda ganar 5 pesos como el que puede ganar 1, como el que puede ganar 200, tenemos ese mismo beneficio. Eso pasa con la gasolina. Si nosotros decimos que hay un subsidio a la gasolina, todos los consumidores, al ser general, al ser un subsidio general, pues a todo el que consuma le genera beneficios. ¿Qué es lo que pasa? Que esos recursos que se están invirtiendo o dejando de percibir por subsidiar los combustibles, pues podrían ser mejor utilizados. Yo creo que si uno cogiera esos 30 billones de pesos y dice, no voy a subsidiar los combustibles, pero sí voy a subsidiar a esa población que tiene la motocicleta y le voy a dar alguna ayuda a través de una transferencia monetaria o de cualquier otro programa para generación de empleo o cualquier otra situación, estaría mejor direccionado el recurso. Entonces, si uno deja de gastar en subsidio a los combustibles, pues puede direccionar mucho mejor en la población más vulnerable. Al final de cuentas, todos recibimos ese beneficio, pero todos estamos desenfocándolo de las personas que más lo necesitan. Doctor Londoño, y seguimos aquí con esta gráfica que es muy interesante. Cuando el presidente Petro llegó, la gasolina en promedio a nivel nacional estaba cercana a los 9.200 pesos. Hoy está ya, inclusive en algunas ciudades, superando los 12.000 pesos, pero en promedio 11.767 pesos. El presidente Petro la ha subido en 2.650 pesos por galón. Y aquí hay otra pregunta de redes sociales y de las personas que nos escriben en YouTube. ¿Por qué si tenemos un gran productor como lo es Ecopetrol, por qué tenemos aquí internamente, doctor Londoño, que pagar la gasolina al mismo precio de los mercados internacionales? Esa es una muy buena pregunta. Y cuando usted tiene una empresa, tiene dos posibilidades, pensando en Ecopetrol. Ecopetrol está hecho para extraer hidrocarburos y generarle utilidades al país. Si Ecopetrol nos vendiera al precio que el gobierno dijera, pues nosotros estamos dejando de generar esas utilidades y se haría el mismo cruce. Las utilidades de Ecopetrol no llegarían, entonces no habría con qué hacer inversión social. Entonces es muy importante que los subsidios se hagan de una forma directa y transparente. Si nosotros ponemos un precio ficticio, que es lo que tenemos hoy del combustible, porque no es el precio que se revela a nivel internacional, lo que estamos diciendo es, estamos cogiendo unos recursos que podrían estar mejor enfocados para utilizarlos en que la gasolina no cueste más. Es mejor decir que paguemos la gasolina al precio que debe ser y que esos recursos se utilicen de una forma con mejor enfoque para llegar a las personas que más lo necesitan. Doctor Londoño, muchas gracias por su explicación. Muy amable, que tenga una feliz noche. Víctor, un gusto y aquí siempre para apoyarlos y colaborarles. Muy amable por atendernos un poco la visión desde el gobierno anterior sobre esta decisión tan importante que están adoptando desde el gobierno actual. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere, ¿cuál es el aporte anunciado por las cajas de compensación familiar a los programas de educación del país? Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos. La inflación sigue elevada en el país y eso mantiene a muchos hogares haciendo cuentas permanentemente para hacer rendir, alcanzar el dinero, ojalá que llegue hasta el final de mes. Muchas familias han tenido que cambiar sus hábitos de consumo para lograr esas maromas dentro del hogar. Doctor Juan Caro, director comercial de Kantar División World Panel. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Buenas noches, Víctor. Muy bien, muchas gracias. Tengo entendido que ustedes hicieron un estudio sobre esto, ¿no? Hábitos de consumo en medio de esta inflación tan alta en Colombia. ¿Este estudio lo aplicaron en todas las ciudades del país? Sí, Víctor, pues nosotros desde Kantar aplicamos este estudio en alrededor de 60 ciudades y municipios, en una población que representa alrededor de unos 10 millones de hogares. Entiendo. Y bueno, la percepción inicial de la gente sobre este tema de la inflación, ¿la gente sí siente que sus finanzas han empeorado por este tema? Sí, mire, lamentablemente, si comparamos hoy
versus periodos prepandemia, por allá en enero del 2020, hoy los hogares están pagando alrededor del 45% más por los mismos productos de la canasta de consumo masivo. Eso ha hecho que el poder adquisitivo de los hogares haya disminuido y propiamente los estratos 2, 3 y 4 sean los más afectados. Nos están contestando alrededor del 40% de los hogares que su situación financiera ha empeorado versus el año anterior. Claro, obviamente los hogares vulnerables, y es lo que nos ha dicho el DANE y nos han dicho centros de pensamiento económico, pues son los que más, y con toda razón, se han sentido impactados. Pero el resto de los estratos sociales, no sé, los hogares de mayores ingresos, ¿qué tanto se han visto impactados? Pues la verdad es que, digamos, los estratos 5 y 6, que son apenas un 7%, digamos, de la población, han dicho que sus finanzas no se han visto afectadas, pero que sin embargo están considerando, reducir gastos o inversión en temas como ocio, como viajes, salidas a restaurantes, pues porque ya están empezando a sentirse impactados. Pero es digamos, la punta de la pirámide poblacional la que menos ha sentido el efecto inflacionario y su disminución de ingresos. Claro, claro. Ahora, por ciudades, ¿qué resultados encontraron? De pronto, ¿qué zonas del país o en cuáles zonas del país sus ciudadanos se sienten más afectados? Mire, Bogotá y Atlántico. Digamos, Atlántico es una región, o la costa atlántica en general, es una región donde el peso de los estratos socioeconómicos 1 y 2 es el 70% de la población. Si usted lo compara versus el total de cuánto pesan los estratos 1 y 2 del país, son el 50%, así que allí se va a sentir un poco más el impacto. Y Bogotá, al ser la capital y donde la inflación ha pegado un poco más fuerte, ha sido la segunda región, junto con Pacífico, que tiene un peso de estratos socioeconómicos bajos también importante. ¿Qué hábitos de consumo han cambiado? ¿Qué identificaron ustedes desde el estudio? Alguna vez alguien me decía, miraba yo un estudio, que por ejemplo muchas personas, muchos hogares están sustituyendo carne, que se ha encarecido mucho, por huevo, para así hacerle un poquitico el quite a la inflación. Claro que el huevo también se ha disparado, ¿no? Sí, y lamentablemente lo que nosotros vemos desde Kantar es que las canastas que más han incrementado precios es donde está la mayor proporción de gasto del hogar, que es alimentos, carnes frescas, huevos y lácteos. Siendo lácteos la canasta que más ha perdido volumen dentro de los hogares, ahí se ha cambiado un hábito y lo que el hogar hace es no dejar de comprar el producto, pero sí disminuir su frecuencia de consumo, entonces ya lo hace rendir un poquito más y ya, por ejemplo, productos como carne de res, que es una de las categorías que más sufre, la han cambiado por consumir otras proteínas, por ejemplo, como pollo, que es un poco más económico, y adicional, metiéndole un poquito más de carbohidrato, por ejemplo, como arroz o como pastas. Entonces han cambiado las porciones del almuerzo, del plato que servimos en la casa. No, es que toca con esta inflación acomodarse. Ahora, si la inflación persiste, no sé si ustedes preguntaron, tengo entendido que sí, ¿los colombianos estarían dispuestos o algunos segmentos de colombianos estarían dispuestos a dejar de comprar algunas cosas que habitualmente compraban? Pues, digamos, lamentablemente lo que más se va a ver afectado es el gasto fuera del hogar, en ocio, en entretenimiento, para poder mantener, digamos, el gasto en la canasta básica. Entonces, no es para nadie un secreto de todas las noticias que estamos viendo en el país en cuanto a la disminución, digamos, de flujo de turistas en otras ciudades, digamos, diferentes a la capital, pero adicional, creemos y los hogares nos están diciendo que se va a resentir un poco el gasto en indulgencia. Entonces, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con productos, digamos, de dulces, de confitería, mismo de bebidas alcohólicas dentro del hogar, todos esos productos que habría que prescindir, el hogar está considerando dejar de gastar allí. Ahora, se ha llegado al punto de que los hogares estén tomando la decisión por fuerza mayor, ¿no? Por este tema de la inflación, porque la plata no está alcanzando para comprar las mismas cosas, de llegar al extremo de dejar de comprar productos de primera necesidad, o de momento estamos como sacando del carrito del mercado cosas que de pronto no son tan necesarias. Mire, de momento no estamos viendo por ahora que decrezca el número de gente comprando los productos, es decir, no es que los estén dejando de comprar, se generan una alerta en algunos productos de la canasta, pero lo que vemos es que se está disminuyendo la frecuencia de compra y la frecuencia de su consumo. Por ahora el hogar como ajusta es rindo más el producto, pero no lo dejo de comprar. Eso está haciendo
que los volúmenes en la canasta de consumo masivo estén decreciendo a ritmos del 9% aproximadamente. Entonces estamos teniendo hogares pagando alrededor de hoy 40% más para consumir 9 o 10% menos de volumen. Y eso pues es un tema, digamos, que ya genera una alerta. Ustedes han o estudiado, no sé si en esta encuesta o en alguna otra medición, si los colombianos están sustituyendo o cambiando el sitio donde hacen regularmente las compras. Sabemos que de pronto en las tiendas de barrio, por el tema de la intermediación, de pronto se consiguen algunos productos un poquitico más caros. No sé si estén yendo al origen, a las centrales de abasto, más que antes, por ejemplo. Sí, mire, lo que desde Cantar estamos viendo es que hay visitas a más puntos de venta porque las personas lo que están haciendo es sacrifico tiempo, visito más puntos de venta, buscando, digamos, mayor costo-beneficio y mucha búsqueda de promociones, de marcas propias. ¿Eso qué está haciendo? Está haciendo que los supermercados de cadena, digamos, y los autoservicios grandes estén ganando un poco más porque pueden exhibir promociones y mejores precios que en el canal, digamos, o los puntos de venta de tienda de barrio, mini mercados, que ahí se está sufriendo porque están perdiendo frecuencia de compra y los precios a los que se pueden acceder pues no tienen tanta promoción. Entonces, lamentablemente, la tienda de barrio, el mini mercado, estamos viendo, digamos, pérdidas y un flujo hacia los canales de supermercados y, digamos, un poco más los supermercados modernos y evidentemente también una ganancia bien fuerte de los modelos de tiendas de descuento que vienen ganando, digamos, porque es su modelo de negocio, ¿no? Bajos desembolsos y en esta coyuntura económica pues es la tormenta perfecta para que se desarrolle. Doctor Caro, muchas gracias por esta explicación, por contarnos estos resultados tan interesantes. Que tenga una feliz noche. Muchas gracias, Víctor, que esté muy bien, buenas noches. Así le hacen los colombianos un poco el quite a la inflación. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuántos hijos en promedio tiene una mujer en Colombia comparado con otros países. Ya volvemos. Regresamos a Signo Pesos y volvemos con esta que es la cifra económica del día. 2,6% y corresponde al aumento en la producción de petróleo en Colombia durante marzo de este año comparado con marzo de 2022. En total fueron 771.732 barriles en promedio por día extraídos durante el mes de marzo. Por el contrario, la producción de gas natural tuvo un descenso en marzo de 1,2%. Y las cajas de compensación familiar anunciaron que destinarán importantes recursos para apoyar programas de educación en todo el país. Veamos los detalles que nos cuenta Luis Guillermo Pérez, superintendente de Subsidio Familiar. Bueno, como superintendente de Subsidio Familiar, quiero transmitirle la buena nueva a los trabajadores y trabajadoras de Colombia y a sus familias que este año se invertirán 69.123 millones de pesos en la construcción de nuevas sedes educativas, en la dotación con material pedagógico de esos centros escolares. También quería manifestarles que ya se han entregado en estos 3 primeros meses del año 1.2 millones de kits escolares que se han distribuido de la siguiente manera. En Bogotá se han entregado 718.151 y en la costa 97.826. En el centro oriente 251.458, en el occidente 176.294, en la Orinoquía 46.466 y en la Amazonía 4.751. También en los 2 primeros meses de este año se han entregado 60.900 becas escolares. Así el sistema de subsidio familiar va avanzando para cumplirle a la niñez de Colombia, a la adolescencia, para ayudar a fomentar una educación de calidad. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado que regirá para mañana, 4.667 pesos con 9 centavos, cayó 45 pesos con 99 centavos, casi 46 pesos. Petróleo de referencia Brent para Colombia bajó 4,49%, se sigue desplomando el petróleo, como hablábamos ahorita con el doctor Londoño, se ubica en $71 con 94 centavos por barril. Ya hay ciertas preocupaciones
en el gobierno nacional porque este precio está muy por debajo de las estimaciones que se tenían. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 1.960.000 pesos por carga para mañana. Índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió, pero muy poquito, 0,06%. La acción más valorizada, Grupo Argos, ganancia de 4,98%. La que más cayó, Mineros, con un retroceso de 2,27%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. El número de hijos que tiene cada mujer varía no solamente de época en época, sino también de país en país. En este caso, veamos las diferencias. Como referencia, en Colombia, el promedio se mantiene más o menos en 2 hijos, pero viene cayendo. En Nigeria, el promedio es de 6,9 hijos. Somalia, 6,4. Chad, 6,3. Ahora veamos los países donde menos hijos tienen. Corea del Sur, 0,8 hijos por mujer. Hong Kong, 0,9 y en Singapur, 1,1. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.